Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El jueves de la semana pasada contemplamos la primera parte del relato de San Lucas sobre el viaje de aquellos dos discípulos que regresaban tristes, fracasados, a su pueblo Emaús. Tras unas horas de camino en esa maravillosa catequesis exegética de conversación con Jesucristo, después de casi 12 kilómetros de recorrido, dice el Evangelio San Lucas que llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. El jueves hablamos de esa conversación, que era como la liturgia de la palabra, y hablábamos de la importancia de hacer oración con la Sagrada Escritura. Ahora nos detenemos en la contemplación de esa aparente despedida. Llegan cerca de la aldea y él simuló que iba a seguir caminando. Aquel viajero quería seguir transitando, encontrarse con esos hermanos suyos que van por el mundo sin esperanza, sin un sentido para sus vidas, sin explicación para sus contradicciones y sus sufrimientos. Dice San Lucas que, pero ellos lo apremiaron. Le rogaron de una manera tan tierna que el compañero de viaje se sintió forzado a quedarse acompañándolos. A veces tú, Señor, esperas esa perseverancia en la oración porque nos conviene a nosotros. Nos ejercitas en las virtudes teologales, nos ayudas a olvidarnos de nosotros mismos y nos haces más humildes en la petición. Ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Uno de estos hombres, el único del que conservamos su nombre, es Cleofás, con otro compañero anónimo en el cual podemos vernos reflejados nosotros, pues tenían ya el corazón encendido por la palabra del amor, por esa predicación del caminante que les había abierto nuevos horizontes con su catequesis. Y pues ellos, o Cleofás y nosotros con él, queremos ser ese segundo caminante anónimo, pues nos atrevemos a pedirle a Jesús, con solicitud de amigo, que no quiere separarse de un amigo tan querido: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Una buena ejaculatoria para este día, para preparar la misa de mañana, que como sabes, es el Evangelio del día. Quédate con nosotros. Mane nobiscum Domine, conien ad vesperace. Me acuerdo que había un altar en el que yo celebraba ahí en la administración de Ingará. Muchas veces ese era el frontal que tenía. Quédate con nosotros porque atardece. Sin ti, Señor, que eres la luz y la vida, se hace de noche. Tú eres ese sol. Sin ti el mundo oscurece. No nos dejes sin tu palabra de verdad que nos orienta, que nos impulsa, que nos da fuerza para comenzar y recomenzar la lucha todas las veces que haga falta. Necesitamos que nos dirijas ese sal fuera, ese levántate y anda que decías a los moribundos o a los muertos, ese yo te absuelvo que nos dices en la confesión, que resucite nuestros miembros muertos al haberte abandonado. En uno de sus últimos textos, San Juan Pablo II glosaba estas palabras de los discípulos de Jesús: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Dice el Papa polaco que esta fue la invitación apremiante, que la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante, que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante,
habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba explicando las escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. La verdad es que a mí este pasaje, este pequeño párrafo que es con el que comienza uno de los últimos documentos pontificios del Papa polaco, me parece como que tiene una riqueza, es como fruto de esa santidad, cómo se mete a fondo en esa narración. Y concluye, entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y que abría su espíritu al deseo de plena luz. Bueno, estamos moviéndonos también en una temporada de crepúsculo. Muchas personas tienen un ánimo sombrío. Y nosotros que hemos estado viviendo a fondo, nos hemos esforzado por vivir la Pascua y por recibir esa esperanza que nos transmite el resucitado, tenemos que ser apóstoles de esas personas. Y tenemos que llenarnos de luz, de esa luz del sol que es Jesucristo, para ser como la luna que ilumina la oscuridad del ambiente en el que nos movemos. Pues para eso tenemos que pegarnos mucho del Señor. Si es bonita la súplica de Cleofás, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Es un modelo de oración cristiana, una jaculatoria maravillosa. Más hermosa todavía es la respuesta del interpelado de Jesucristo, que dice San Lucas, entró para quedarse con ellos. No se hace de rogar, accede inmediatamente a lo que le pide su discípulo. El Señor, más tarde o más temprano, acepta nuestras peticiones. Desea acompañarnos. Para Él estar con nosotros, dice el libro de los Proverbios, es una delicia. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Un pasaje que le gustaba mucho repetir a San José María. En realidad ese era su plan original, pero como buen maestro los fue llevando poco a poco por un itinerario catequético, les reavivó la esperanza, les iluminó la inteligencia, les alimentó el deseo de estar más cerca de esa verdad que al comienzo habían rechazado. San José María también tiene una narración muy bonita de esta escena en Amigos de Dios. Y en el número 314 dice, no se impone nunca este Señor nuestro. O sea, él podía haber llegado y haberles dicho que qué les pasaba, que miraran que estaba resucitado y que pues no fueran incrédulos sino creyentes. Pero quiere que le llamemos libremente, desde que hemos entrevisto la pureza del amor que nos ha metido en el alma. El Señor se va metiendo poco a poco en nuestro corazón, no violenta nuestra libertad. Hemos de detenerlo por fuerza, se hace desear y que le roguemos, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Así somos, dice San José María, siempre poco atrevidos, quizá por insinceridad o quizá por pudor. En el fondo pensamos, quédate con nosotros porque nos rodean en el alma las tinieblas. Y solo tú eres luz, solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume. Digámoselo ahora en nuestra oración, Señor, quédate con nosotros, porque atardece. Tememos, hay un temor. Estos días leí un artículo de alguien, se ve que no tiene mucha fe, donde hablaba del miedo que tiene la sociedad, el miedo que tienen las personas, pues del virus, ¿no? Que nos afecta a nosotros, que afecta a nuestros seres queridos. Y pues también acordaba esas palabras de San Juan Pablo II, no tengan miedo, que repetía el Papa Benedicto XVI, que en el fondo es el mensaje de Cristo, no tengáis miedo, no temáis. ¿Cuántas veces se dice en el Evangelio, no temas, soy yo, soy Dios, estoy contigo? Bueno, pues como hay un poco de temor generalizado, pues nosotros tenemos que ser esas almas de fe, esas personas que creen y que tienen que sacar esos recursos de la oración, del diálogo con Jesucristo, del pedirle una y otra vez, quédate con nosotros, Señor. Hemos dicho que hemos vivido esa liturgia de la palabra itinerante y después de ella el caminante entró para quedarse con ellos. Ese verbo quedarse recuerda el otro que Jesús usaba para hablar de la Eucaristía, permanecer, habitar. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dijo en la homilía de Cafarnaúm, el capítulo 6 de San Juan. Y en la última cena indicó, permanezcan en mí y yo en ustedes, cuando hablaba de la vid y los sarmientos. Permanecer, habitar,
quedarse. El Señor, decíamos, siempre acepta nuestras peticiones y da mucho más de lo que solicitamos. Aquellos hombres pedían un rato de compañía. ¿Y qué les dio el caminante como respuesta a esta súplica? Pues dice San Lucas, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Misericordia de Jesús, que les perdona su defección y no solo les enseña a interpretar la Escritura de modo cristológico como había hecho durante esas 2 horas de viaje en el camino, sino que comparte la comida. Se sienta a la mesa con ellos como le gustaba tanto hacer en los años de su vida pública. San Lucas presenta muchos banquetes en los que aparece Jesús compartiendo con la gente. Tú, Señor, te quedas en el pan partido. Por eso los verbos son eucarísticos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo distribuyó. Y en el momento de partir el pan, dice San Lucas, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. San José María dice que tendría un modo particular de partir el pan, pero también es que en ese momento descubren que ha pasado la liturgia de la palabra en el camino, que han vivido la liturgia eucarística, que están en una misa, la segunda misa después del Viernes Santo, la misa de domingo por la tarde. Y al ver que este caminante les había devuelto la esperanza en el camino y repetía lo que el maestro había hecho antes en la multiplicación de los panes, redescubrieron la identidad de Jesús, al que habían seguido durante 3 años. Y no fue un simple caer en la cuenta. Reconocer a Jesús presente en el pan es una gracia, un don de la fe. Por eso dice San Lucas, se les abrieron los ojos. Lo distinguieron al partir el pan, al repetir ese gesto de entrega de su cuerpo y de su sangre en el Calvario. Así fue como pasó que, del mismo modo que en el encuentro con la palabra de Dios les había encendido los corazones fríos, al acercarse a la Eucaristía se les abrió los ojos ciegos para la vida sobrenatural. La Eucaristía, esta aparición de Jesús resucitado, lleva inmediatamente también a la Eucaristía. La Eucaristía, la palabra y el pan. San José María, en su atención sacerdotal, en su dirección espiritual, hablaba mucho de pan y palabra, hostia y oración, evangelio, oración, Eucaristía. Y aquí lo vemos, palabra y pan, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Esa Eucaristía, dice el Concilio Vaticano II, es el culmen y la fuente de la vida cristiana. En todos los sacramentos se recibe la gracia, en la Eucaristía se recibe a Jesús mismo, al autor de la gracia. San José María decía, y el Concilio lo repite, que la Santa Misa es el centro y la raíz de la vida interior del cristiano. Bueno, pues ustedes dirán, pues nosotros ansiando recibir a Jesús y usted hablándonos de la Eucaristía. Pues no es como para echar sal en la herida, sino todo lo contrario, para que aprendamos a valorarlo, porque también está la tentación de que esa ausencia nos lleve a apartarnos un poco. Y algunas personas me lo han dicho, ¿no? Como que ven en sus amigos que pues ya que no hay misa, entonces ni siquiera el domingo no la ven ni por televisión y puede ser que se acostumbre uno a esa ausencia de Dios. Es una tibieza y una situación espiritual muy triste de esterilidad. Y entonces es una llamada para que los que podemos estar más cerca de Él, quizás sin recibirlo personalmente, sacramentalmente, con su cuerpo y su sangre, pero sí ejercitando esa comunión espiritual, lo hagamos con más ahínco, que profundicemos en ese deseo del encuentro vivo, personal, físico con el Señor. San Agustín hablaba del ayuno eucarístico como penitencia. Él podía recibir la Eucaristía y se abstenía durante un tiempo, unos días, de recibirla. Es una cosa como difícil de entender. Ahora, en estos momentos, nos sirve para captar como esa dimensión penitencial y espiritual que tenía el sacrificio que hacía San Agustín. Los que no lo pueden recibir físicamente, pues sentir que es una penitencia muy fuerte, el no poder consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y varios de ustedes me lo han dicho, ¿no? La falta que les hace. Bueno, pues
en este ayuno tenemos que aprovechar para crecer en amor a la Eucaristía, para proponernos tratarlo mejor cuando todo esto se mejore. Quizá una persona que ya le toca hacer la visita al Santísimo, pues desde su habitación, mirando un sagrario, mirando una torre de una iglesia, dirá, cuando yo podía visitarlo, cuando podía ir físicamente a la parroquia y a veces me escapaba, cuando podía recibirlo todos los días y me dejaba llevar pues por el mare magnum de cosas que tenía que hacer, la varabunda de la vida existencial. Pues también ahora que lo extrañamos, que sea un momento para sacar propósitos. San José María también le tocó momentos en que no podía celebrar la Eucaristía en la guerra civil. Y entonces lo que hacía era celebrar lo que él llamaba una misa seca, que era, entonces no había aparatos electrónicos, sino era que estuvieran en un confinamiento voluntario, sino que era una guerra. En un cuadernito se apuntó las oraciones del misal y hacía la misa, pues no tenía vino, no tenía pan, entonces no podía celebrar, pero hacía como si fuera una misa y la misa seca. Pues era la manera de mantener esa presencia eucarística, ese deseo de Dios, ese amor a Jesús sacramentado y de anticipar cuando llegara el momento de poder celebrar en paz. Con qué gusto rezó y celebró la Eucaristía, por ejemplo, en Andorra y más tarde en Lourdes, cuando logró atravesar los Pirineos, huyendo pues de esa persecución de las huestes comunistas en la zona republicana. Bueno, pues también de pronto puede ser hacer la misa seca. Ahora más fácil porque se puede mirar una misa en televisión. Y quizá es un buen propósito, quédate con nosotros. Él entró y permaneció con ellos. Pues para quedarse con ellos, coger el hábito de ir a misa diario, por televisión. No acostumbrarse a esa ausencia. Si durante estos días, estas semanas, vas a misa todos los días y hay muchos horarios, ¿no? Y hay distintas posibilidades, las misas europeas de Torre Ciudad, del Papa, que se pueden hacer por la mañana, o las misas de casi todas las parroquias tienen una misa Facebook. Bueno, pues acostumbrarse, sacar el horario para que cuando retornemos a la vida más o menos común, la atención, el deseo sea una realidad de acostumbrarse a acudir a recibir a Jesucristo. Encontré un punto de forja que nos ayuda a preparar la próxima comunión para aquellos que no saben cuándo será. Dice San José María en el punto 991. ¿No te has detenido a considerar que pasaron siglos y siglos para que viniera el Mesías? Los patriarcas y los profetas pidiendo con todo el pueblo de Israel, que la tierra tiene sed, Señor, que vengas. Ojalá sea así tu espera de amor. Bueno, espera de amor. Pues no serán siglos, ¿no? Gracias a Dios. Serán unas semanas. Ya hay gente por ahí que pone nerviosa y entonces hace iniciativas de Twitter y tal, de la misa ya, lo que sea. No, con paz, con serenidad, en comunión con los obispos, con las determinaciones que tomen las autoridades, pero que haya una sana inquietud interior de recibir a Jesús. Que la tierra tiene sed, Señor, que vengas. Ojalá sea así tu espera de amor. Y entonces hemos redescubierto la importancia de la comunión espiritual. Repetir muchas veces, yo te quisiera recibir, Señor. Hay distintas fórmulas en la obra. Pues nos han enseñado, es aquí un escolapio, le enseñó a San José María. Yo te quisiera recibir con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. O la que uno quiera. Ven, Señor, no tardes. Bueno, ejercitarnos en la prioridad eucarística. Que cuando termine todo esto, demostremos con hechos cuánto valoramos la presencia de Jesús en el sagrario. Que lo visitemos verdaderamente todos los días. En estos días estaba leyendo algo de la piedad eucarística de San José María y contaba que hay gente que le llamaba la atención porque hablaba como con una persona viva. Alguna visita le decía, ahora vamos a saludar al Señor. Y entonces era como, pues sí, lo decía de un modo tal, todos tenemos la experiencia de venir a saludar a Jesús. También recuerdo de un testigo presencial que me lo decía, que le había tocado ver que un cardenal quedaba asombrado de la manera como miraba Jesús en el sagrario al momento de hacer la genuflexión. Decía, es la genuflexión y la mirada de un hombre enamorado. Bueno, pues estos tiempos de pandemia que sean para crecer en amor a Jesucristo. Ya hemos dicho cómo
Desde ya podemos visitar al Señor todos los días, por ejemplo, después del almuerzo, ponernos de rodillas, quizá en la habitación, dirigidos hacia la iglesia más cercana. Ir a misa con más frecuencia, empezando ahora por los medios electrónicos o por la televisión. Pero más que realizar una suma de prácticas piadosas, que es importante, y sacar algún propósito concreto, ser almas de Eucaristía. Ese podría ser como el título de esta meditación. Emaús lo reconocieron al partir el pan, ser almas de Eucaristía. Que nosotros también reconozcamos a Jesús en el pan, que nos haga falta, que lo necesitemos. Es una actitud vital. No es cumplir normas de piedad, no es hacer prácticas determinadas, que también lo incluye, pero no es quedarse en eso, hice o no hice, sino tener una actitud vital, existencial, de parecerse a Jesús en la Eucaristía, amarlo tanto que lo imitemos. Recuerdo mucho una carta de don Javier Echavarría que glosaba esas palabras de Jesús en la última cena. Haced esto en memoria mía, que entendemos que incluye la institución de la Eucaristía, darles el poder a esos sacerdotes, a esos apóstoles que son los obispos, que después irían ordenando sacerdotes por toda la tierra a lo largo de los siglos, de convertir el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. En ambas especies está totalmente el cuerpo y totalmente la sangre. Haced esto en memoria mía, celebrad la Eucaristía. Pero no es solo eso lo que dice el Señor. También les está diciendo, haced esto en memoria mía, haced lo que yo hago. ¿Y qué haces tú, Señor, en esa última cena? Pues tiras tu cuerpo a la mesa, lo entregas para que sea consumido. Por eso en la liturgia está ese gesto de partir el pan, trocearlo y cortar un pedazo y echarlo en el vino, que habla de la unidad de las dos especies, pero el partir el pan habla de ese partir el cuerpo, ese Cristo que se sacrificó. Y por eso se habla de Santa Misa como sacrificio, la inmolación de Jesucristo en el Calvario. Haced esto en memoria mía, inmolaos vosotros también, derramad vuestra sangre hasta la última gota en redención de las almas. Eso es ser alma eucarística. Y entonces ya se entiende que las circunstancias que tengamos, cuales sean, ahora las del confinamiento, pues es la ocasión para cargar la cruz del Señor, para hacer de nuestra vida un sacrificio. Haced esto en conmemoria mía. De alguna manera ese aislamiento pues a muchas personas les ha significado lo mismo que a los discípulos. Él desapareció de su vista. Es muy oportuno meditar en este momento el comentario de San Juan Pablo II del que veníamos hablando antes. Quédate con nosotros, Señor, le suplicaron, y él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecería. Prácticamente ellos le reconocieron al partir el pan y él desapareció de su vista. Los españoles dirían, mi gozo en un pozo. No, lo vieron y cuando se daban cuenta que era Jesús, ya no está. Pero no, sí está. Y es esa exquisitez de San Juan Pablo II al comentar el texto. El rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Ya no lo necesitaban verle las manos, verle los ojos, estaba en el pan. También era una manera pedagógica que tenía Jesús de irles enseñando, por eso se les va apareciendo primero cada semana y luego los va espaciando más, para que se acostumbren a que la presencia física ya no es tan importante, que Él está siempre con ellos. Quédate con nosotros, Señor. Y Él aceptó. Se desapareció de su mirada, pero se quedó en el pan. No lo vieron más corporalmente, pero lo tenían ahí. Qué emoción habrán experimentado esos dos discípulos, Cleofás y tú y yo, que tanto querían al Señor. Recordemos que decían, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Y era verdad. Las mujeres tenían razón. El signo del sepulcro vacío era suficiente. Jesús había resucitado, como les habían dicho los ángeles a las mujeres. Jesús está vivo. Ese es el gran mensaje de la Pascua. Esa es la alegría del Evangelio que decimos en todas las circunstancias. También hoy Jesús está vivo. Y el Papa lo dice a voz en grito y lo repite, sobre todo a los jóvenes. Jesús está vivo. Jesús te ama. Jesús te salva. Esa es la verdad que la Iglesia proclama en el tiempo pascual. Por eso la tenemos en el tercer domingo de Pascua.
ahora ellos también van a ser testigos de la resurrección y de la Eucaristía. Jesús está vivo y nosotros lo reconocimos en la fracción del pan. Qué importante resaltar esa relación de Jesús resucitado con la Eucaristía. El pan vivo que da la vida, el sacramento en el cual anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Como dice un autor espiritual, ya no está con nosotros, ya está en nosotros está. También nosotros podemos participar de esa intimidad con el resucitado, acudiendo a la comunión con Él, en la Eucaristía, en la oración, en la comunión espiritual. Benedicto XVI decía, no podemos imaginarnos cómo era concretamente la comunión de mesa de Jesús con los suyos, pero podemos reconocer su naturaleza interior y ver que en la comunión litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, este estar a la mesa con el resucitado continúa, aunque de modo diferente. La Santa Misa es el memorial de la muerte de Cristo que podemos celebrar gracias a su resurrección. Es la celebración del misterio pascual. En la misa no se celebra solo el Viernes Santo, en la misa se celebra el domingo de resurrección. Por eso decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Y además, esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús. La misa es la celebración del misterio pascual, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Y por eso Jesús resucitado se aparece a los discípulos y celebra la misa con ellos. Y al reconocerlo, al partir el pan, pues se desaparece porque se queda en el pan partido. Y entonces, ¿qué se dicen ellos? No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Jesús resucitado reaviva la esperanza. Es lo que el Papa está insistiendo mucho, ¿no? En la vigilia pascual decía, hoy renovamos el derecho a la esperanza, no a un optimismo dulzón, a una palmadita en el hombro, sino a la convicción de que Jesús ha vencido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre todas las dificultades. Él hará las cosas antes, más y mejor. Él sacará bien de cualquier mal. Por eso es que ellos después regresan alegres y gozosos. No se quedan con esa alegría para ellos solos, ni se van a dormir a la casa que está ahí cerquita. Regresan otros 12 kilómetros, pero es que ese gozo no se puede quedar para ellos. Van y lo anuncian, como veremos mañana en la homilía, a los apóstoles. Es verdad, lo hemos visto. Era verdad lo que decían las mujeres, era verdad lo que decía Pedro. También nosotros lo hemos visto y lo hemos reconocido al partir el pan. Pues acudamos a la primera mujer que recibió la visita de Jesucristo glorioso, a su Madre Santísima, la Virgen María. La primera creyente, la que nunca dudó de que se cumplirían las promesas del Señor. Madre nuestra, pidamos, y ahí la vemos al pie del Calvario, ayúdanos a ser apóstoles de la resurrección de tu Hijo, presente en la Eucaristía. Ayúdanos a buscarlo, a tratarlo más en la oración y en la misa, en el pan y en la palabra, para que nuestros amigos también puedan decir, al vernos o al oírnos hablar de Jesucristo, esas palabras que pronunciaron los discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.